Buenas tardes, noches en el medio. Eh, bueno, vamos a brevemente decir algunas cuestiones, tomando como excusa el 204 aniversario del nacimiento de Karl Marx, allá por el año 1818, ¿no? Cuando, sin ninguna duda, una de las mentes más brillantes de la historia del mundo moderno eh, nace y a partir de ahí desarrolla una actividad inmensa y una obra verdaderamente de una enorme envergadura e influencia en la realidad mundial. Quizás es el pensador con más influencia en el mundo contemporáneo a partir de la fecha de su aparición. Y Marx, ante todo, es un contemporáneo, en el sentido que no nos habla de un mundo que ya no existe, sino nos habla de un mundo que está presente. ¿Y por qué trabajos y conceptos, ideas, pensamientos, reflexiones realizadas en una realidad de hace ya muchas décadas, sin embargo siguen siendo actuales? Bueno, en gran parte porque el sistema social, para decirlo en términos de Marx, el modo de producción sobre el cual él elabora un punto de vista original respecto de cómo se explicaba su funcionamiento y su existencia, sigue perviviendo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace en gran medida contemporáneo a Marx, pero no solo esto. Yo voy a decir algunas cuestiones en forma casi de pequeños tweets, para poder ocupar el tiempo que tenemos. Podríamos estar hablando horas y horas de la obra de Marx, pero para hacerlo en forma de tweets, tirar algunos temas que arbitrariamente, pero no, o sea, con cierto grado de arbitrariedad, pero no de casualidad, o sea, elegidos porque son elementos sistemáticos. Primero, la importancia de Marx, que es un pensador de la totalidad social y no de la fragmentación. Primer punto muy importante, porque hemos visto en las últimas décadas una fuerte impronta al revés del pensamiento fragmentado, del intento de pensar y reflexionar sobre cada tema aisladamente, separándolo de captar la lógica del funcionamiento de la totalidad social, ¿no? Lo que se ha dado en llamar el pensamiento posmoderno. Y esto está muy presente en la elaboración intelectual contemporánea, de quienes piensan, insisto, los problemas en forma separada, en forma aislada, sin un hilo conductor que los agrupa. Y en ese sentido, haber dejado prácticamente de hablar del capitalismo como tal, ¿no? O sea, del sistema en el cual nosotros vivimos, y a partir de ahí entender las formas de explotación y opresión que hay en el sistema, separar el patriarcado del capitalismo, separar la crisis ambiental del capitalismo, separar el problema de la opresión racial del capitalismo, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer punto que me parece nodal, ¿no? Rescatar a Marx como pensador de la totalidad social. Segundo punto, Marx como un pensador de la historia como algo abierto, no como algo cerrado, ni tampoco como algo prefijado. En contra de lo que dicen algunos de sus críticos, lo opuesto de una visión teleológica del movimiento histórico, en donde en el principio de algún modo ya está contenida la finalidad. En Marx hay historia abierta, hay historia de posibles, no hay historia con mayúscula, no hay historia con un sentido, más allá de la acción consciente que realizamos quienes habitamos el mundo. La ideología alemana escriben con Engels que la historia no es más que la sucesión de las diferentes generaciones, es decir, lo que hacen nuestras prácticas humanas, pero obviamente no en condiciones que nosotros elegimos, en condiciones determinadas, en ciertas condiciones históricas, que a la vez nos posibilitan y a la vez nos condicionan en nuestras prácticas. Tercer punto que quería mencionar, central de Marx, la crítica a la existencia de una individualidad humana que va más allá de la historia, pensarnos como sujetos históricamente determinados y condicionados. Y esto cobra mucha relevancia por el peso que ha ganado el pensamiento liberal en los últimos tiempos, fogoneado y de la mano del pensamiento de los medios de comunicación, que nos quieren hacer creer que el mundo es producto de individuos atomizados y no de la cooperación y la socialización del trabajo que ha sido tan característica del capitalismo, o que la idea de individuo está más allá de la historia, cuando la subjetividad humana ha cambiado y se ha transformado a partir de las relaciones sociales dentro de las que estamos inscriptos. Es decir, no es la misma la subjetividad de quien está en situación de esclavitud, de quien es propietario y domina a los esclavos, de quien es señor, aristócrata o siervo,
o está en relación de servidumbre con ese señor, con ese noble. No es lo mismo ser proletario que burgués y los condicionamientos que tiene la acción. Entonces esto es muy importante y esta es una crítica central de Marx a pensar que las características que tenemos como sujetos vienen dados de nuestra conformación antropológica, más allá de la historia, más allá del tiempo, más allá de las relaciones sociales, sino que están condicionadas por las relaciones sociales, ¿no? Por el contrario, los liberales sostienen que habría una suerte de individuo egoísta que siempre quiere maximizar sus ganancias a partir de un apetito de la riqueza personal, ¿no? Y esa es la característica del individuo burgués, no la característica de las humanas y los humanos a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo. Y esto es un punto muy relevante. Ahora, así como Marx defetichiza la idea del homo economicus, del liberalismo, y señala que el capitalismo es un sistema históricamente condicionado y por lo tanto que puede ser subvertido y puede ser reemplazado por otro sistema social, y de ninguna manera la expresión sistémica de algo que estaría en la naturaleza humana, a la vez Marx es un crítico del fetichismo del Estado, ¿no? O sea, las dos corrientes del pensamiento burgués, la que señala el predominio del mercado como aquel mejor asignador de recursos y el que posibilitaría por intervención de su mano mágica el bienestar general, Marx es crítico también de la idea de que puede haber un Estado que no tenga una determinación de clase, ¿no? En esa especie de antagonismo entre Estado y mercado, como si el Estado no tuviese un condicionamiento y una determinación de clase, como si las clases dominantes pudieran imponer su voluntad sin un aparato de dominación política, ¿no? Entonces, la crítica a la estadolatría también es parte de el abordaje teórico de Marx y desde muy temprano, ¿no? Cuando critica todas las ideas de fetichización del Estado que estaban dando vuelta en la sociedad y con la cual Marx interviene, entre ellas la crítica al propio Hegel, a los contractualistas y a otras visiones de la teoría del Estado previa. Otro punto que quería señalar, central del pensamiento de Marx, es explicar el funcionamiento de este modo de producción, es decir, no solo del movimiento de la historia más en general, sino explicar las características específicas que tiene el modo de producción capitalista. Y ahí su obra es impresionante, ¿no? Su obra científica de mayor envergadura, El Capital, es claramente una obra donde señala los elementos centrales que hacen a la existencia del modo de producción, empezando por plantear que la concentración de la riqueza en un polo surge a partir de la apropiación del trabajo no pago de la clase obrera, de la plusvalía, de la explotación de la clase obrera, de la forma que asume el trabajo excedente que generan las y las productores todos los días creando la riqueza social, pero que no va en beneficio de todas y todos, sino de apropiarse, de la apropiación que hacen de esta un puñado de los grandes propietarios, que son menos del 1% de la población, ¿no? Esto hay que decirlo. Si es un sistema social donde ese 1%, los propietarios capitalistas, organizan toda la sociedad en su propio beneficio y mediante, lejos de cualquier asignación racional de los recursos, es absolutamente irracional y generan que para la ganancia de unos pocos se construyen viviendas donde nadie va a vivir y no se construyen viviendas para los que lo necesitan. Que 800 millones de personas padecen hambre en el planeta cuando se tira un 30% del alimento. Que algunos trabajan 12 o 14 horas mientras otros no tienen acceso a un trabajo, ¿no? Toda esa irracionalidad que es el capitalismo, o algunos teniendo fortunas que no van a poder gastar en 5 o 6 generaciones, y por el otro lado gente que no puede llegar a fin de mes o que tiene que hacerlo con sobretrabajo permanente. Bueno, estas condiciones de irracionalidad de un mundo donde los padecimientos no son por falta de recursos, sino por la concentración de uno de los recursos, de un mundo crecientemente desigual, de un mundo en donde para también la ganancia de esos pocos no se vacila en poner en peligro la existencia del planeta mismo. Bueno, esa irracionalidad, Marx explica el mecanismo por el cual se produce y se reproduce esa irracionalidad, ¿no? Porque que hay desigualdad en el mundo lo ve cualquiera. El problema es explicar cómo se produce y se reproduce esa desigualdad. Y sin Marx no se puede entender nada de cómo es el mundo capitalista contemporáneo. Es decir, o lo entendemos de una forma en donde no le pegamos al núcleo de cuáles son las características de producción y reproducción de este sistema social, de este modo de producción. Y en eso Marx es completamente contemporáneo, ¿no? Porque la búsqueda permanente de una
tajada mayor de plusvalía es lo que nos explica la precarización del trabajo, la ofensiva del capital sobre el trabajo que hemos visto en los últimos 40 años, quitando derechos, precarizando el empleo, nuevas formas de lo que ellos, fíjense la paradoja de llamar formas modernas o reformas de modernidad, lo que es la vuelta al momento del siglo XIX, donde ni siquiera la lucha de la clase obrera había podido ponerle límite a la explotación capitalista, ¿no? O transformar en un papel mojado la jornada laboral de 8 horas, mientras que la productividad del trabajo permitiría, al revés, con mucha menos horas de trabajo, producir lo mismo que producimos ahora. Y otra cuestión que quería señalar, o dos últimas cuestiones que quería mencionar, y si después hay preguntas que quieren hacer, tratamos de contestar, es el hecho de que Marx visualiza a la clase trabajadora no simplemente como objeto de explotación, no simplemente como quienes tienen padecimientos y sufrimientos en este sistema, sino quienes tienen la potencialidad de transformarlo. Y se ha hablado mucho y se ha teorizado mucho para tratar que la clase trabajadora no reconozca esa potencialidad, para decir que ya no existe, que no tiene razón de ser, que el mundo ha cambiado y ha mutado de forma tal de que ya la riqueza social no se produce con el trabajo de las y los asalariados. Bueno, eso es completamente falso, esa es tierra en los ojos de la clase obrera para justamente que no vea la potencialidad que tiene de actuar, la potencialidad que tiene de cambiar el mundo, ¿no? Pues justamente la clase dominante puede dominar dividiendo, fragmentando a la clase trabajadora, no reconociéndola en su totalidad. Entonces este punto es muy relevante porque Marx dice que el capitalismo no puede evitar reproducir permanentemente sus sepultureros y sepultureras, es decir, la fuerza social con la capacidad de pensar otra alternativa civilizatoria a esta sociedad en la cual vivimos, ¿no? Entonces eso es muy relevante y a veces en ciertos debates nos pretenden decir que esa realidad ya no es la que vivimos, ¿no? Como si te dicen, a diferencia de Marx, ya la clase trabajadora... No, a diferencia de la época de Marx, la clase trabajadora hoy es más numerosa que nunca, está más expandida geográficamente, si bien es heterogénea, si bien está fragmentada, pero su existencia social es más relevante que nunca en la historia del capitalismo. Nada de lo que existe se puede explicar sin la fuerza de la clase trabajadora y sin la creatividad de la clase trabajadora. Los que defienden este sistema nos pretenden explicar que el mundo es como es gracias a genios que hoy son ultra multimillonarios. Sin embargo, ninguno de esos supuestos genios, los propietarios de las nuevas empresas tecnológicas, sería nada sin el trabajo cooperativo de decenas de miles de personas que participan en la creación, en la producción, en la innovación tecnológica, ¿no? ¿Qué sería Steve Jobs sin todos los que producen y trabajan? Bueno, ya no está al frente, pero supóngase de Apple o Elon Musk de Tesla, sin insisto, la apropiación que hacen del trabajo colectivo, socializado y cooperativo. Y esta es una enorme contradicción que tiene el pensamiento de la derecha, ¿no? Porque ellos justamente pretenden que no es el trabajo colectivo y cooperativo, la socialización de la producción, lo que ha fomentado en un aumento generalizado de la productividad. Y sin embargo, esta es la base. El capitalismo desarrolla las fuerzas productivas en base a la socialización del trabajo, no en base a la individualización del trabajo. Entonces, nada más alejado en el mundo que personas geniales que hacen que el mundo exista, ¿no? Es el trabajo socializado y cooperativo. Y por último, cuando Marx visualiza a la clase trabajadora como aquel sujeto en todas sus manifestaciones, con la potencialidad de transformar este sistema social, si logra organizarse en forma política independiente de la clase dominante, visualiza también una sociedad futura, ¿no? Una sociedad de la cual Marx no quiere explicarnos, siendo marxista, los contornos efectivos de cómo esa sociedad sería, sino dando líneas generales. En tanto, quienes puedan llegar a vivir, esperamos, en esa sociedad, se plantearán los problemas a responder en una sociedad emancipada de la dominación del capital, ¿no? A nosotros nos cabe pelear y luchar por emancipar a la gran mayoría de la sociedad de la dominación del capital. Y en eso sí podemos tener pistas, sí podemos saber que liberados del reino de la necesidad podemos pensar en desarrollar libremente la individualidad de todas y todas, y no simplemente que los que tienen recursos, los ricos, y los amigos de los ricos sean los que piensen cómo pueden desarrollar su libre individualidad, ¿no? Y sus talentos humanos. Bueno, una sociedad emancipada de la dominación donde no solo la producción en general sea producto del trabajo socializado que existe hoy, sino donde la propiedad misma de los medios de producción, de las fábricas,
los bancos y las tierras sea socializada, nos permitirá planificar democráticamente los recursos económicos y en esa función darle otra racionalidad a la existencia, una muy distinta de la del mercado, una racionalidad que parta de satisfacer nuestras necesidades para poder desarrollar libremente, verdaderamente nuestra individualidad, algo que el capitalismo niega a la gran mayoría de la población, ¿no? Entonces, esas pistas de cómo sería una sociedad emancipada claramente están en la obra de Marx y claramente son algo que nos motiva en el presente para pensar una sociedad alternativa, ¿no? Para que el nombre del socialismo y el comunismo no sean las ideas de una sociedad totalitaria y burocrática, sino vuelvan a ser el sentido que tenga la lucha por la emancipación social, ¿no? Esa palabra tan hermosa, comunismo, tenemos que darle ese sentido de la democracia de los de abajo, de poder, insisto, planificar democráticamente los recursos para avanzar en liquidar la desigualdad social, toda forma de opresión y de aparato estatal que exprese esa forma de opresión y toda relación mercantil, ¿no? Que en otra cosa era para Marx la idea del socialismo. Y efectivamente, los delirios irracionales que vemos y que el capitalismo naturaliza serán, como decían los propios Marx y Engels, echados al basurero de la historia, ¿no? Una vez que si tenemos la capacidad de que en las contradicciones y encrucijadas civilizatorias que estamos, terminar con esta forma de explotación y dominación. Y entonces, si la población interviene directamente en la decisión de qué se hace con los recursos económicos, nunca se le ocurriría construir grandes torres donde nadie va a vivir, en vez de que gran parte de la población, que para dar datos de nuestro país se encuentra en emergencia habitacional, 3,8 millones de personas, subió casi un 80% en una década, en 10 años, que verdaderamente vive en condiciones muy, muy precarias, ¿no? Sería difícil que una mayoría de la sociedad, decidiendo qué se construye, diga que primero se hace un country con cancha de golf antes de darle vivienda a quienes están luchando por un pedazo de tierra, ¿no? O que millones tienen que estar desocupados de un lado y otros trabajando 12 horas en vez de repartir el trabajo entre toda la población. Bueno, esas irracionalidades propias del capitalismo, insisto, o usar los conocimientos tecnológicos para mayor explotar la fuerza de trabajo, para tener a los pibes y las pibas pedaleando durante 10 o 12 horas para apenas poder llevarse algo sin llegar a cubrir para pagarse el alquiler o para pagarse los estudios. Esa irracionalidad y al revés, usar la ciencia y la técnica para la liberación, la emancipación y terminar con el trabajo forzado y contar con el tiempo libre para poder desarrollar plenamente nuestra individualidad a partir de la acción y la libertad colectiva, ¿no? Donde esa idea que mencionaba antes, pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, pueda ser una realidad. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros. Perdón, que quiero decir una cosa más importante. Que Marx aparte es un gran escritor. Y algunos de sus textos más brillantes literariamente son textos donde nos habla de la historia concreta de los acontecimientos que está pasando. Es, entre otras cosas, un gran historiador de su tiempo, ¿no? Del presente. Y en los libros en los textos que reunimos acá, no todos son solo de Marx, sino algunos son de sus compañeros de lucha, ¿no? De ese gran equipo que fueron Marx y Engels, que están en este libro Revolución que editamos, del cual hice el prólogo. Son los análisis de Marx de las revoluciones del siglo XIX, de Marx y Engels, que bueno, que recomiendo encarecidamente a quienes no los hayan leído. Esos textos son verdaderamente, nos alumbran para pensar el mundo del presente, para hacer multitud de analogías con los cuales podemos entender situaciones en donde el mundo está convulsionado por la lucha de clases y los de abajo de alguna forma se rebelan, ¿no? Entonces, los acontecimientos que ve Marx de este tipo en el siglo XIX, bueno, están trabajados en esos textos que reunimos en esta publicación del IPS, que entre otros muchos libros que ustedes pueden llevarse acá del stand, que recomiendo fervientemente, está que publicamos hace algunos años. Así que bueno, quería mencionar eso también. Gracias. Bueno, ¿quién se anima? Unos minutos tenemos para si hay preguntas, cosas. Dale. Sí, a partir de alguno de los hilos que ha ido trazando usted en su exposición,
Yo lo que quería preguntar es, después de la caída del llamado socialismo real, la victoria del capitalismo y el proceso de la globalización, yo lo que le quería preguntar es cuáles son las perspectivas del marxismo en el siglo XXI, es decir, qué se hizo, qué queda, hacia dónde vamos, y en ese sentido además preguntar ante qué tipo de capitalismo nos encontramos hoy en día, es decir, qué función cumplen sus instituciones constitutivas, como por ejemplo el Estado, el mercado, el ejército, etcétera. En 3 horas termino de responder a los interrogantes del compañero, pero vamos a tratar de decirlo. La lucha de clases no tiene solo victorias que terminan consolidándose y listo, sino que la lucha de clases es laberíntica, ¿no? Entonces, por un lado, el siglo XX nos mostró que parte de lo que Marx teorizaba se empezó a llevar a la práctica. Es decir, la idea de que obreros y campesinos podían hacerle una revolución y sacarle el poder a los capitalistas, Marx solo lo ve a nivel de una ciudad, en París, en 2 meses que duró la Comuna de París, entre marzo y mayo de 1871. Y en su vida no ve nada más. Esto era sobre todo una hipótesis. En determinadas circunstancias, obreros y campesinos pueden sacarle el poder a la clase capitalista y empezar a construir en otra sociedad. Y la caída de la Unión Soviética, su burocratización anterior, no nos puede hacer olvidar que en el siglo XX parte de eso se empezó a llevar en práctica y un Estado atrasadísimo se transformó en la segunda potencia mundial. Entonces, la potencialidad de la economía planificada, no hay que regalarle al capital la idea de que no existe. No, hubo experiencias históricas donde Estados ultra atrasados, aún a pesar de la deformación burocrática, se transformaron en grandes potencias que tenían áreas de su vida social envidiadas por la propia clase capitalista. Ahora, el propio Marx señaló que el comunismo era e iba a ser un sistema histórico universal para terminar de realizarse. ¿Por qué? Porque el capitalismo es un sistema histórico universal. Es decir, no hay un capitalismo nacionales que se suman unos a otros. Hay un capitalismo mundial, es un sistema económico mundial. Todo sistema que pretenda superar al existente parte de esa realidad, de fuerzas productivas que operan en la escala internacional, no solo en la escala local. Entonces, consumar plenamente el proyecto de Marx implica su implementación en todo el globo, no simplemente en una sociedad. En una sociedad donde hay, como hubo, victorias revolucionarias, se puede empezar a construir el socialismo, pero no acabarse la construcción de una sociedad socialista, que requiere liquidar al capitalismo en su centro. Entonces, esa idea de Marx es una idea que tenemos que tener totalmente presente. Entonces es muy importante, ¿no? Porque las fuerzas productivas se han internacionalizado, ellos lo que llamaron, lo que vos decías, lo que llamaron globalización, que no es otra cosa que la internacionalización de las fuerzas productivas del capital, y tener esa idea en la cabeza. ¿Para qué? Para la idea de que puede haber el socialismo solo dentro de las fronteras de un país, o que podemos llamar comunismo a una sociedad que no ha liquidado el Estado, todavía, que requiere de un aparato de dominación, y más un aparato totalitario como el de los regímenes burocráticos. Bueno, no es eso, ¿está bien? De hecho, el capitalismo se valió de la estigmatización del dominio totalitario de la burocracia para deslegitimar la idea del socialismo y del comunismo, ¿no? En los debates públicos te siguen diciendo, pero vos querés... No, yo no quiero ningún totalitarismo, al revés. Quiero una democracia infinitamente más inmensa que la que puede dar cualquier sociedad burguesa, que se resuelva no solo una votación cada 2 o 4 años, sino que permanentemente la población delibere sobre qué se produce y cómo se produce, algo que en el capitalismo es imposible, porque justamente se basa en el despotismo y la dictadura del mercado, en el despotismo del capital, que decide qué se produce y qué no se produce, y todo el sistema legal y el aparato de Estado defiende eso. Y en ese sentido, la otra pregunta tuya, las fuerzas represivas de todo Estado actúan en el mismo sentido. Eso no quiere decir que no se puedan pelear con una fracción del capital. Un Estado de conjunto capitalista puede tener peleas o disputas con un sector determinado de capitalistas. Eso ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Pero eso lo tenemos que tener claro. Es decir, el Estado no es el que arregla la distribución. El Estado es el que permite la dominación del capital. Más allá que para preservar la dominación del capital, en ciertas circunstancias tienen que dar algunas concesiones, dar algo para no perder todo. Y en realidad, la historia del capitalismo del siglo XX y concesiones que el capital, sobre todo en los países centrales, tuvo que hacer, estado de bienestar, mejoras sociales, no se entiende sin la amenaza de la revolución social, ¿no? Justamente, eso lo dieron cuando estaba la amenaza de la Unión Soviética y la revolución social. Derrumbada la Unión Soviética, neoliberalismo puro y duro, que ya había empezado en los 80 y que se profundizó enormemente en los 90.
empieza en los 80 en Inglaterra y en Estados Unidos con Margaret Thatcher y Ronald Reagan y los auspicios del Papa Juan Pablo II en aquel momento, y que después los critica después que cae el muro de Berlín, y en los 90 llega a nuestro continente. Había empezado un poco con la dictadura, pero el momento fuerte del neoliberalismo latinoamericano, más allá de Chile y en parte Argentina, va a ser la década de los 90, donde movimientos que supuestamente eran antiimperialistas, nacionalistas, etcétera, etcétera, son los que introducen las reformas neoliberales en Argentina, en Bolivia, en México, en Perú, en Brasil, donde hemos visto ese movimiento que, bueno, que nos puso a la altura del mundo, como dicen ellos, en el sentido que tuvimos una clase obrera mucho más precarizada, mucho más fragmentada, mucho más informalizada de lo que estaba, y una economía mucho más dominada por el capital de los países centrales, ¿no? Esa es la realidad que tuvimos. Entonces, ahora estamos obviamente en un mundo que está convulsionado, ¿no? Siglo XXI, ¿qué tenemos? Un mundo que viene de pasar una pandemia, no producto de la naturaleza, sino de las condiciones generales de la producción de alimentos y la deforestación que el capitalismo tiene, donde hemos visto esas irracionalidades todos los días, donde por no liberar patentes y no joder los negocios de los laboratorios se dejó un continente sin la entrega de vacunas, con decenas de miles de muertos que se podrían haber evitado, no solo en África, sino en el mundo, por preservar los negocios de los grandes laboratorios farmacéuticos, donde hemos visto a la vez la irracionalidad de el grueso de la crisis pandémica que golpea sobre los sectores que menos tienen, que hemos visto el aumento de la desigualdad en medio de una crisis como la pandemia, donde vos ves lo que aumentaron los patrimonios de los más ricos del mundo y es verdaderamente obsceno. Algunos duplicaron su patrimonio ya escandaloso en sí mismo durante la pandemia. En Argentina vos ves las cifras que da la revista Forbes de lo que crecieron la riqueza de los más ricos de este país, los 12, 13 más ricos, 300 millones de dólares más, 400 millones de dólares más, 600 millones de dólares más. Y ves del otro lado la caída del poder de ingreso del salario. Brutal. De 2017 a la fecha, para solo tomar nuestro país, de cada 5 pesos que un laburante tenía en el bolsillo, le sacaron 1 o de cada 4, 1, según a qué fracción de la clase trabajadora requiera. Si te lo sacaron directamente al que menos tiene. Y cuando uno dice de afectar la ganancia de los capitalistas, te dicen, no, no se puede. ¿Cómo va a ser? El que tiene 300 millones de dólares para tener ahora 250. Y al laburante sí, te sacaron, insisto, de cada 5 pesos que tenía, 1 te lo robaron. Algunos calculan 30.000 millones de dólares de transferencia de ingresos del trabajo hacia el capital en los últimos años. Brutal, brutal lo que ha sido. Y sobre llovido mojado. No termina la pandemia y tenemos la guerra. Tenemos una muestra del militarismo que hoy circunda el mundo. Una guerra entre estados capitalistas. Putin, entre otras cosas, no es comunista, les digo un secreto, ¿está bien? Es representante de una oligarquía que surge con la restauración del capitalismo en Rusia. Y a la vez tenemos una OTAN actuando directamente para tratar de moldear el mundo según los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos el rearme de los países, donde cada vez se empieza a gastar más en armamento, ¿no? Y donde esto empieza a ser parte de la vida cotidiana. Donde, insisto, una guerra en el corazón de Europa, no porque antes no había guerras en muchos lugares, y las potencias que hoy se visten de defensoras de la democracia y los derechos humanos barrieron con los derechos de los pueblos, los bombardearon, los masacraron, los llamaban efectos colaterales a los bombardeos donde mataban civiles en Afganistán, en Irak y en otros lugares del mundo, ¿no? Y que hoy se pintan de supuestos demócratas. Bueno, esa gente no tiene nada que ver con los intereses de las masas populares, sino con su propio interés imperial. Como el de Putin tampoco tiene que ver con los intereses populares, ni le preocupa que haya fascistas en Ucrania, los tiene él mismo de su propio lado, aunque muchos están también combatiendo del lado ucraniano, ¿no? Entonces, digo, la realidad de la guerra es una realidad que también convulsiona y que a alguna gente le abre los ojos. Che, este es el futuro. En un mundo donde la juventud, y la mayoría de ustedes son jóvenes, no piensa que va a vivir mejor que la generación anterior. Ya es un mundo en donde las nuevas generaciones viven peor que las anteriores, donde el trabajador que su padre se había hecho la casa, se había podido comprar quizá un auto, ampliar un poco su vida, hoy ve que su hijo, nada que ver, no se puede ir de la casa, tiene un trabajo sin vacaciones, sin aguinaldo, sin derecho a licencia por enfermedad, ni nada, de lo que tenían sus padres. Entonces, ¿qué nos propone el capitalismo? Un trabajo cada vez más precarizado, condiciones de mayor explotación, condiciones de precariedad, naturalizar la precariedad para una gran parte de la población que está
en condiciones informales o en lo que se llama una zona gris, que entra y sale del mundo de trabajo permanentemente, nos propone más destrucción del planeta, y guerras por delante en la disputa por la hegemonía de las potencias capitalistas. Pero también quizá nos proponga nuevas acciones revolucionarias de las masas trabajadoras que puedan cambiar este sistema. Es decir, no es que estamos condenados a la destrucción del planeta, de la humanidad o un mundo cada vez peor. Eso dependerá de nuestras capacidades de poder transformar esta sociedad. Que de eso depende. En Marx no hay una historia con final feliz. Hay una historia posible. Dependerá del resultado de la lucha de clases. Pero justamente es algo abierto, no es algo cerrado. O sea, la posibilidad de construir un mundo igualitario que termine con las guerras, con el militarismo, con la opresión, con el nacionalismo, con el patriarcado, con el racismo y con toda forma de explotación y opresión depende de nuestras prácticas. Esto no lo va a resolver nadie más que nosotras y nosotros, en función de nuestra capacidad de organizarnos, de luchar y de arrancar una nueva sociedad, como siempre ha sido en la historia, ¿no? En esto Marx era muy realista. Nunca las clases privilegiadas entregaron sus beneficios sin lucha, sin ser obligadas por las clases populares. Ni los pueblos americanos se liberaron del colonialismo español sin luchar, ni los pueblos de las colonias sin enfrentar a sus respectivas potencias, ni los nobles, leyendo a Rousseau y Voltaire, eliminaron el feudalismo, sino con la Gran Revolución Francesa, ni el zar de Rusia hasta ser obligado por la Gran Revolución Rusa. ¿Por qué? Porque es una lógica, quien tiene privilegios resiste, quien tiene privilegios resiste, y ningún movimiento de lucha ha conquistado nada sin la pelea, sin su masificación. Y ahí retomo otra idea de Marx. En Marx el cambio es un cambio protagonizado por las masas. Dice Marx, la emancipación de los trabajadores será obra misma de los y las trabajadoras mismas, agregaríamos en las traducciones más contemporáneas, ¿está bien? Será obra de nosotros mismos. Si no es esa capacidad de hacerlo, no hay posibilidad de transformación. Obviamente mediada por la acción política de las clases que se enfrentan en la lucha por el Estado, de su capacidad de organización, de su capacidad de tener conciencia de clase, es decir, por no pensar que algún miembro de la clase dominante le va a cambiar la vida, sino que la clase trabajadora o cambia ella misma su propia vida, luchando por terminar con esta dominación y esta explotación, no solo porque me exploten menos, sino por cambiar este sistema de raíz, o bueno, lo que tenemos verdaderamente es un futuro negro, ¿no? Del punto de vista de las condiciones más generales del planeta, de la crisis ecológica en la cual estamos viviendo, del militarismo creciente que está caracterizando al capitalismo. Han subido brutalmente los presupuestos militares de los estados y esto es algo que llegó para quedarse en los próximos años. Es algo que quienes son hoy jóvenes que están acá van a tener que enfrentar y quizá vivir en sus cuerpos, como hoy muchos que no pensaban lo están viviendo nuevamente en sus cuerpos, ¿no? Este es el militarismo capitalista contra el cual luchó y enfrentó el movimiento socialista en gran parte de su historia, hasta las grandes traiciones que hicieron a los partidos socialistas sumarse a las guerras imperialistas, las grandes carnicerías mundiales del siglo XX. Pero aún de eso salieron las grandes victorias revolucionarias. Entonces, la historia, como decía Marx, es dialéctica. No hay que simplemente ver una cara que va en un sentido. A veces lo negro, lo oscuro está antes que las cosas se den vuelta, ¿no? Que lo mismo, la precarización del empleo, hasta dónde va a llegar, hasta que las trabajadoras y trabajadores digan no va más, hasta acá. Y sean los patrones los que tiemblen, porque la mayoría se da vuelta y dice, che, la mayoría somos nosotros, no ustedes. El mundo no lo tiene que digitar más el 1% y el 10% de abajo que le hace de colchón, que piensa como ellos, que tiene los lugares de enunciación, que son los creadores del sentido común del dominio del capital sobre el mundo, ¿no? Cuando los de abajo empiecen a dar vuelta a la historia. Un conservador lúcido, Alexis de Tocqueville, el que escribe La democracia en América, el antiguo régimen y la revolución, en sus recuerdos de la revolución de 1848, parte de los procesos que narra Marx en esos textos, cuenta cómo él, que era un ex aristócrata, que pertenecía al ala conservadora, al ala que estaba desafiada por las masas insurrectas en junio del 48, se dio cuenta del poder de los de abajo en esa revolución cuando el cochero era un insurrecto, la que le hacía las ropas era una insurrecta, el que lo servía directamente y lo vestía era un insurrecto. Cuando veía que todos los que lo rodeaban eran las y los obreros que se estaban insurreccionando y se dio cuenta que eran una pequeña minoría. Cuando los de abajo se ponen en movimiento,
nos damos cuenta que todo lo que hace la sociedad, el chofer que lleva al capitalista de acá para allá, el que le hace la comida, el que le limpia la casa, el que le riega el jardín, las maestras que le enseñan inglés a sus hijos, los que lo llevan de acá para allá, todos son asalariados. Cuando esa conciencia se pone en marcha, la clase dominante va a ver que es una pequeña minoría y va a tener que ceder el control de la sociedad a la gran mayoría. Bueno, eso depende de nuestra práctica social, política y la capacidad de la clase trabajadora para poder llevar adelante nuevas acciones revolucionarias que cambien este mundo, porque otra forma de cambiarlo hasta ahora no se ha encontrado. Bueno, muchas gracias, no me quiero extender más. La pregunta de él abarcó todas las preguntas, así que quedamos. Bueno, gracias, compañeros.